Sean todos bienvenidos hoy a la casa del Señor. Nos gozamos de podernos reunir en el nombre de Jesús. Les invito a abrir la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26. Quiero informarle a los padres de familia, ya iniciamos escuela dominical. Hoy ya los niños están en sus clases de escuela dominical. Amén. Entonces, para que los vincule y puedan también ellos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 26. Saludamos también a todos que a través de las redes hoy nos están siguiendo. Les invitamos a compartir esta transmisión y así muchos puedan ser alcanzados por la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 26, y vamos a leerlo juntos, lo podemos memorizar, es corto, amén. ¿Qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está difícil de aprender, está difícil de practicar, pero no de aprender. Amén. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuevamente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, gracias por esta palabra. Hoy declaramos que esta palabra es fiel, es verdadera, Señor. Tu palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Tu palabra tiene poder para sanarnos. Tu palabra tiene poder para liberarnos de la ruina. Tu palabra tiene poder para derribar en nuestra mente fortalezas, altiveces y argumentos que hayan sido levantados y que sean contrarios al evangelio de Cristo. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Alabamos el nombre del Señor. Yo le invito, entre tanto se predica, mantengamos quietud ahí. Amén. Solo por emergencia salgamos hasta tanto hayamos terminado el culto. Amén. Airaos, pero no pequéis. Bendito el nombre del Señor. Muchos creyentes bien intencionados que son irritables, están enojados y peligrosamente frustrados en su vida personal. Amén. Recuerde, la palabra del Señor dice: cazadme las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las vides. Miren, muchos hermanos y muchas hermanas que han trastabillado en su caminar con el Señor, algunos de ellos abandonando los caminos del Señor por algún tiempo, casi siempre cuando regresan, yo le digo: ¿qué cree que le sacó? ¿Se irritó por algo? Casi siempre sí. Amén. La irritabilidad, hermano, es una zorrita pequeña que puede llevarnos al fracaso. Amén. El mantenernos irritados, el comenzar a generar en nuestras vidas frustración, puede llegar a producir consecuencias terribles si nosotros no tratamos con ellas. Amén. Mucho creyente bien intencionado, pero que no ha abandonado la irritabilidad. Amén. Todo le irrita, por todo se enoja, por todo se disgusta, todo el tiempo está como en una observación, a ver qué me hace enojar, qué me hace poner irritable, ¿verdad? Y el manejar este mal hábito, este mal carácter, puede llevarnos a pérdidas irreparables. Amén. Y en la palabra encontramos el ejemplo de un gran hombre, del cual podemos aprender mucho acerca de esto. Amén. Y que tuvo consecuencias totales que no pudo repararla. Amén. No pudo repararla, no se perdió, pero no pudo reparar. Una pérdida muy fuerte, algo que había anhelado durante más de 40 años y había trabajado por ello, y por un momento de irritabilidad no pudo lograrlo, perdió la última etapa de su vida. Amén. Y este hombre fue Moisés, un gran hombre de Dios, un caudillo que Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, pero que por causa del mal carácter, de algo que mantuvo ahí, a veces ponemos buena cara, pero por dentro estamos
irritados, ¿no es cierto? Sí, Padre, en el nombre de Jesús me voy a soportar a este hermano, me voy a soportar a mi cónyuge, me voy a soportar esta situación, me voy a soportar a este hijo, ¿verdad? Pero esa irritabilidad constante puede llevarnos a pérdidas irreparables, amén. Moisés era un hombre de mal carácter, amén. Cuando usted lee la historia de Moisés allí en Éxodo, vemos que Dios lo escogió para ser un gran hombre de Dios, amén. Pero lo vemos en muchos episodios actuando con ira, actuando por su propia cuenta. Y no sé si recuerda el momento en que él vio a un egipcio que maltrataba a un israelita. Recuerde que Dios hizo una obra maravillosa, estando la sentencia de que todos los niños debían morir porque el rey tenía miedo de que el pueblo judío estaba creciendo en gran manera, y entonces le dijo a las parteras que si nacía un hijo varón entre las hebreas, lo mataran y solamente dejaran vivir las niñas. Pero dice la palabra que las parteras tuvieron temor de Dios, y nació Moisés, y no, como el que le dijeron a la mamá, arréglesela como usted pueda, y ella lo pudo esconder unos 3 meses, pero ya el niño lloraba más duro y no lo pudo esconder, y lo echó al río en una canastilla calafateada, y puso a Miriam, su hija mayor, a que mirara qué pasaba con el niño. Y recuerde que Dios tiene propósitos eternos, amén. Y dice: lo que yo hago, ¿quién lo va a estorbar? Dice la palabra del Señor que la madre esperaba ver qué pasaba, cuál iba a ser el fin de su hijo, y Dios puso calor en la hija del faraón, y ella fue a bañarse al río cuando escuchó que de esa canastilla salía un llanto, y entonces fue y vio el niño y lo vio hermoso y lo tomó para ella. Y Miriam le dijo: necesita alguien que se lo cuide, y fue y le dijo a la mamá, y la mamá lo cuidó y le enseñó que él era israelita, ¿amén? Y él sabía que los hebreos eran de su pueblo, aunque él estaba en el palacio del faraón. Y dice que cuando vio que un egipcio peleaba y estaba casi matando a un hebreo, él se levantó en ira y lo mató. O sea, aunque Dios le había dado a él un carácter como caudillo para que aborreciera lo que Dios aborrecía, ¿me? Ese se le convirtió en parte del carácter de él, la ira, y él quiso hacer las cosas en el tiempo de él, amén. Y dice que entonces él ocultó eso y parecía que nadie se había dado cuenta, pero luego al otro día vio que 2 egipcios peleaban entre sí y quiso traerles como amistad entre ellos, y le dice: me va a matar como mató. Y él dijo: esto ya se supo, y le tocó huir, amén. Eso le costó tener que huir de la tierra natal por muchos años, amén. Pero la Biblia dice que todo ese proceso lo convirtió en un hombre manso, amén. Después él se convirtió en un hombre tan manso que no había hombre más manso que él sobre la tierra, amén. Algunas personas tienen la unción de Dios, pero le falta dominio propio, amén. Él tenía el llamado, él tenía la unción, él tenía la pasión por su pueblo hebreo, pero el dominio propio todavía le faltaba. A veces nos enojamos porque ¿por qué no me sacan ya al ministerio si yo predico mejor que todos? Pero yo sé hacer esto, Dios me usa sanando, Dios me usa esto, ¿por qué no me sacan ya al pastorado? Pero ¿será que ya el carácter está moldeado de tener dominio propio? Recuerde que la Biblia dice que el espíritu que le ha hecho habitar en nosotros, o sea, el espíritu humano nuevo que nos fue dado por regeneración el día del nuevo nacimiento, es un espíritu lleno de poder, de amor y de dominio propio. Usted y yo que hemos creído en el Señor ya tenemos el dominio propio, pero lo ejercemos cuando nos dejamos guiar por el espíritu. Cuando nos dejamos guiar por la carne, podemos manifestar caracteres agresivos, violentos, irritables, amén. Entonces muchas personas, aunque ya tienen el llamado, ya la unción está sobre ellos, todavía en el dominio propio se salen de casillas, amén. Cuando alguien hace algo que no les gusta, se
se les cambia hasta el color de la piel, de la cara, ¿verdad? Y empezamos a actuar con palabras duras, palabras agresivas, y pues eso nos puede llevar al fracaso, amén. Porque muchos ministros terminan en fracaso porque no saben controlar la ira, amén. El ministerio de una persona está muy fortalecido, no solo en el llamado y la unción, eso es algo que Dios nos da, sino en cuanto al ministro. Es muy importante que maneje buen carácter en su hogar y en su ministerio. Hay personas que han aprendido a ejercer dominio propio en el ministerio, pero en el hogar no. Todavía en el hogar puñetean, le dan duro a la mesa, casi pasan la puerta para el otro lado, ¿no es cierto? Gritan a su cónyuge, incluso uno oye de muchas familias donde todavía se les salen malas palabras, o sea, en momentos de ira todavía, uy, pero eso que usted está diciendo lo dijo así, sí, o sea que todavía dice groserías. Sí, todavía se les salen groserías, amén. Entonces son áreas que tienen que ser ¿qué? Puestas bajo el control del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer ese mal carácter como pecado, amén. Mire, hermano, lo que usted asume como pecado fácilmente se despoja de él, porque de algo que usted está convencido es que Jesús venció el pecado, amén. Y que el que venció el pecado está en usted a través del Espíritu Santo. El problema es que a veces ese mal carácter no lo asumimos como pecado, amén. No, es que yo soy así, es la excusa de muchos, es que pues yo soy así. ¿Y yo qué puedo hacer si yo soy así? ¿Verdad? Para excusar el mal carácter. No, el mal carácter puede echarnos a botes cualquier ministerio, amén. Puede echar a botes un matrimonio. ¿Por qué? Porque un mal carácter de un miembro de una familia puede irritar tanto hasta que ya muchos hogares terminan en desastre por causa de tanta irritación que hay en el hogar, amén, de tanta ira, bendito el nombre del Señor. Por eso, a menos que tengamos un carácter cristiano en el ministerio y en el hogar, de lo contrario será difícil prosperar, amén. De lo contrario será difícil triunfar tanto en el matrimonio como en el ministerio, amén. Y yo quiero que aprendamos un poquito de Moisés y cómo nosotros poder tratar, porque las consecuencias de Moisés fueron graves, amén. Fueron fatales, podríamos decir. O sea, no decimos que Moisés se perdió, no, porque incluso algo que en la transfiguración el Señor dejó ver a Moisés y Elías juntamente con él, amén. Pero sí se perdió un premio grandísimo por el que él estaba luchando, amén, por el que había trabajado fuertemente, por el que se había doblegado muchas veces, amén. Pero el final no lo pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque ese carácter allá quedó alguito guardado. A veces nosotros dejamos como guardado un poquito, porque es que si no dejo ese carácter así, entonces me la van a dedicar a mí. Y yo oigo muchos creyentes, agradezca que soy cristiano, ¿verdad? Mejor dicho, esto cuando yo no era cristiano hubiera sido de otra manera. O sea, todavía como que abrigan, como que les corre un airecito de volver a ser los mismos, de volver atrás. Y eso el enemigo lo puede aprovechar, amén. Y hacernos pasar una mala pasada. Cuando nosotros, dice la Biblia, de esas cosas deberíamos más bien avergonzarnos, amén. De esas cosas en nosotros que fuimos, lo que fuimos en el mundo, que no glorificó al Señor, eso debería generarnos más bien vergüenza, más que como ufanarnos de quién era. Uno oye a veces a algunos hombres cristianos que todavía hacen alardes de que eran mujeriegos, de que todas las mujeres los seguían, de que tenían 5, y lo dicen como con gracia, como que eso todavía pasa un fresquito pensar, no, eso debería avergonzarnos, amén, tener un tipo de conducta de esas. Veamos un poco acerca de Moisés. Moisés, cuando usted lee la historia, nos damos cuenta que fue un hombre apartado para que cumpliera los propósitos de Dios desde su nacimiento, amén. Desde ahí Dios comenzó a obrar y lo llevó al palacio a que aprendiera toda la cultura egipcia, ¿verdad? Pero luego lo tuvo que llevar al desierto y luego ya en el desierto lo preparó un poco mejor, amén. Dios había dispuesto
que Moisés fuera el caudillo del pueblo de Israel, el hombre con el que él iba a sacar de esa tierra de esclavitud que habían estado durante 400 años. Recuerde que Dios había prometido que los iba a llevar a Egipto 400 años y ahí los iba a hacer crecer y los iba a fortalecer como pueblo, pero luego los sacaría a entregarles la tierra prometida. Cuando llegó el momento de sacarlos, Dios escoge a este hombre, amén. Sin embargo, a Moisés le costó mucho trabajo controlar la ira, amén. O sea, él aguantaba, pero tenía momentos de explosión de ira, amén. Y aunque fue un gran libertador, no pudo entrar al pueblo en la tierra prometida a causa de su problema de ira, amén. Por causa de esa situación de no haber tratado totalmente con eso, no pudo entrar al pueblo. O sea, el Señor le dijo, mírenlo aquí desde afuera, pero no va a poder entrar, amén. Lea conmigo allí Números capítulo 20, versículos 2 al 6, Números 20, 2 al 6. Dice la palabra del Señor: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se apartaron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Amén. Ahora leamos hasta el 12. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí todo iba bien, amén. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Quién sabe quién lo llevó al tope? ¿Verdad? A veces hay una personita que nos irrita y es la que siempre arma las revueltas, y es verdad, y a veces guardamos eso. Moisés iba bien, o sea, el pueblo se quejó, él fue y consultó a Jehová como normalmente él lo hacía cuando el pueblo se quejaba, pero cuando sale y Dios le dio una instrucción: coge la vara, háblale a la peña y la peña te va a brotar agua. Pero cuando él se para, ¿quién lo llevó al límite? No sabemos. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, lo tomó ¿qué? A manera personal, amén. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tal vez usted diga: pero Dios, ¿por qué fue tan duro? Sé porque una disciplina tan fuerte, ¿verdad? O sea, fue radical Dios. Por cuanto no, ¿qué? Creísteis en mí. El problema de la ira, ¿cuál es? Que dejamos de confiar en Dios, amén. Dejamos de confiar en Él, amén. Moisés hasta ahí había creído, todo iba bien, iba motivado. Muchas veces Dios mismo quiso destruir el pueblo y Él le dijo: no, si usted lo destruye. Dios le dijo: mire, este pueblo es demasiado rebelde, déjeme, yo lo quito y yo le doy un pueblo más dócil. Y Él le dijo: no, si no, mátame a mí también, ¿verdad? Había aguantado, pero allí explotó en ira, amén. Y Dios le dijo:
no entra, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué lo disciplinó con tanta fuerza, dirá usted? Si lo único que hizo fue enojarse un poco y golpear una roca, eso fue todo lo que hizo. Pero recuerde que la palabra nos dice esa roca, ¿quién era? Cristo. ¿A quién golpeó? A Cristo. Amén, a Cristo. Mire, los arranques de ira descontrolada deshonran a Dios. Amén, deshonran. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. El enojo, que a uno no le guste alguna cosa, es algo normal. El problema es cómo respondemos ahí. Amén. ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos creyendo que Dios tiene control de las cosas? ¿O nos las tomamos por cuenta nuestra? Amén. El problema fue que deshonró a Dios. Amén. Los arranques descontrolados de ira, o sea, donde ya nos salimos, dicen, de la ropa. Es que me salí de la ropa, dice mucha gente. Es que me bajé de la cruz, dicen otros. Es que se me salió el viejo hombre. Eso es una señal de desconfianza. Amén. De que hemos perdido la confianza en el Señor. Los arranques descontrolados de ira son los impulsos de la desobediencia. Dios le había dicho a Moisés, coge la vara, párese delante del pueblo, háblele a la roca y va a brotar agua. Sencillo. Pero él, cuando llega y se para, pierde el control. Pierde el control, amén. Mire, a veces decimos, no, Señor, pero es que eso no es pecado. No, hermano, eso puede ser gravísimo. Mire cuántos matrimonios se han destruido en un momento de ira. Se dijo una palabra que el cónyuge no la pudo ya soportar, ¿verdad? Ya no pudo aguantar eso y no fue capaz de lidiar con eso por un momento. Y a veces, ay, pero es que yo se lo dije, fue por molestar. Ay, yo se lo dije, pero no era en serio, ¿verdad? Pero lo dijo en un arranque de ira. ¿Eso qué quiere decir? Que alguito hay allá por dentro, ¿verdad? Si salió en un arranque de ira es porque algo hay allá y no se ha sanado. Bendito el nombre del Señor, amén. Cuando nos movemos en la ira de la carne, revelamos que estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios, amén. Los arranques de ira es una demostración que ese asunto lo quité ya de delante del Señor. Es como si le dijera a Dios, usted ya no hizo nada, ahora yo me tomo esto por mi propia cuenta, amén. Mire, hermano, así como toda obediencia permite que la gloria de Dios se manifieste, amén. Como Moisés lo vio muchas veces, Dios le dijo, haga esto, y él lo hizo y vio la gloria de Dios y el nombre de Dios fue glorificado, y eso nos trae bendición. Cada vez que usted permite que por su obediencia el nombre de Dios sea glorificado, eso le trae a usted bendición, amén. También la desobediencia trae consecuencias, pero hay consecuencias, lo que hemos aprendido en los encuentros de segundo nivel, hay consecuencias que no se van a quitar nunca, amén. Dios le dijo a David, la espada nunca se apartará de tu casa, amén. Una consecuencia de por vida. Dios le dijo a Elí, por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, permitiéndoles y tolerándoles el pecado, ahora yo rompo el pacto que había hecho contigo. Yo había dicho que siempre alguien de tu casa estaría en el sacerdocio, pero ahora he anulado esa promesa, amén. Mire, hermano, entre más se nos da, más se nos pide. Hay personas que creen que porque tienen un liderazgo prominente, entonces tienen derecho de andar airados toda la vida. No, al que más se le ha dado es al que más se le pide, amén. Las consecuencias por tan pública irreverencia hacia Dios fue que nunca entraría en la tierra prometida. Y recuerde que un día Moisés oró a Dios por eso y le dijo a ver si había recapacitado, ¿verdad? A veces creemos que Dios es mutable, ¿no es cierto? Que cambia de opinión. Y él le dice, Señor, como quien dice, reconsidera. Y él le dijo, Moisés, de ese asunto no hablemos más. Terrible, ¿no es cierto? Que Dios le diga, de eso ya fue una decisión y no voy a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque es que Moisés fue muy reverente delante de Dios ante el público, amén. O sea, fue una irreverencia. A veces le fallamos a Dios, pero no somos tan escandalosos. Pero hay personas que deshonran a Dios en una actitud pública. O sea, como que miren, yo desafío a Dios con mi actitud, amén. Hay personas que
se van en rebeldía de la iglesia incluso, y luego llegan a ser mofa como, mire, aquí estoy, ¿y qué? ¿Verdad? En una actitud rebelde, irreverente, amén. Moisés fue irreverente públicamente. Él era una oportunidad que Dios había puesto para glorificarse, y él la echó a perder totalmente. O sea, él mostró un Dios que no es el Dios que hizo el cielo y la tierra, que no es el Dios que nos creó, bendito el nombre del Señor. Él mostró a un Dios infiel. Dios ha dicho en su palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Esa consecuencia fue terrible para Moisés, amén. Nunca pudo entrar a la tierra prometida. Mire que aunque él actuó con ira y deshonró a Dios, la roca le dio agua, amén. El milagro sucedió. A veces decimos, oye, pero esa persona pues sí es tan iracunda y todo, y maltrata a la esposa y la golpea, y Dios lo usa. Mire, hermano, los milagros no son señal de santidad, amén. Dios hizo el milagro, la roca brotó agua, pero él no glorificó el carácter de Dios, amén. Dios no estaba enojado con el pueblo. Dios sabía que tenían sed, que él era el que los estaba llevando por el desierto, y que él había prometido que no les faltaría el sustento, ni le faltaría el calzado, ni le faltaría la ropa en su travesía por el desierto, y que él sería su sanador. Pero Moisés no aprovechó esta oportunidad, amén. Aunque había anhelado entrar a esa tierra por 40 largos años, amén, aguantando, soportando, no se perdió, amén, no se condenó, pero echó a perder la última etapa de su carrera, amén. Como la plenitud de esa gloria, como resultado de esa desobediencia, solo el Señor le permitió divisar la tierra prometida a distancia, amén. Nunca entró en ella, todo a causa de la ira. Mire, hermano, yo le digo algo, hermano, hermana, no permita que sus arranques de ira impidan que llegue al destino que Dios tiene para su vida. A veces en momentos de ira decimos lo que no tenemos que decir, amén. A veces, eso me comentaba hace unos días una hermana, dijo, declaró algo, y de una vez el Señor le dijo, te has enlazado con las palabras de tus labios, amén. Mire, hermano, uno con las palabras de los labios determina el destino de uno. Y a veces la persona muy iracunda tiende a decir barrabasadas, ¿verdad? Tiende a decir palabras que nunca diría en su sano juicio, amén, que nunca diría en su sano juicio. Tiende incluso a gente a maldecir hasta la palabra, amén. Mire, usted se pone a tratar de trancar a alguien desbordado en ira, y lo que lo hace es blasfemar más, amén. Lo que hace es que la persona blasfeme y diga más cosas. Y muchas personas hoy están viviendo palabras que declararon hace un tiempo en un momento de ira. Dejaron esas palabras ahí sueltas, amén. Le dejaron un derecho legal a Satanás ahí. ¿Cuántas personas Dios les ha bendecido con un negocio, con un trabajo? Ya tienen su independencia laboral, y porque algo no les salió bien un día, de una vez dicen que ese mugre de negocio, que ese mortecino de trabajo, que ese, ¿verdad? Que ojalá se acabe, que ojalá, y una cantidad de cosas. Cuando de ahí han comido, de ahí se han vestido, han pagado arriendo, han pagado servicios, Dios ha sido fiel, pero en un momento de ira agarran las cosas contra el mundo, las estrellan, ¿no es cierto? Quieren acabar con todo, y luego se olvidan de las palabras que salieron de sus labios, amén. Luego se olvidan de esas palabras. Hay muchos esposos que en momentos de ira le han dicho a la mujer, vaya búsquese otro si yo no le sirvo, vaya busque, o la mujer al esposo, al esposo, vaya búsquese otra entonces. Y esas palabras se quedaron ahí sueltas, amén. Esas palabras, recuerde que cada palabra que usted habla activa uno de los dos reinos, o el de Dios o el de las tinieblas, amén. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? Esa emoción, aunque es natural en el ser humano, puede llevarnos a pecar, amén, cuando la descontrolamos, bendito el nombre del Señor. Por eso hay muchas personas que ejercen puestos de autoridad y creen que esa autoridad les da el permiso de actuar con ira, amén.
Entonces siempre que se dirigen, por ejemplo, hay muchos jefes que siempre que se dirigen a su personal es con ira, con groserías, con agresividad, y si no, lárguense, si no les gusta, pues de malas, ¿verdad? Y todas esas palabras. Mire, la Biblia nos exhorta tanto a los siervos como a los amos cómo tratar. Dice, recuerde, si usted es un empleado y su jefe es creyente, dice, actúe mejor porque es un hijo de Dios a quien usted le sirve. Si usted es jefe y hay hermanos que le trabajan, no se le olvide que ellos también son hijos de Dios igual que usted, que tenemos el mismo Padre, amén, y que tenemos que tratarlos con respeto, bendito el nombre del Señor. Pero a veces muchas personas creen que la autoridad es sinónimo de ira, de agresividad, de maltrato, de humillación, amén. Mira, el mundo da tantas vueltas, el mundo da tantas vueltas, que tal vez usted hoy sea jefe de él o de ella, pero a la vuelta de unos años, ¿qué tal él venga a ser jefe suyo? Amén. Por eso siempre tratémonos como servidores de Dios, amén. Servidores de Dios, unos en un puesto, otros en otro puesto, otros en otro puesto, pero todos le estamos sirviendo al mismo Señor y pertenecemos a la misma empresa. Y dice la Biblia, de Él recibiremos la recompensa, amén. Por eso es muy peligroso, hermano, la frustración residual, esas cositas que vamos ahí guardando y nos sanamos. Tal vez chocamos con un hermano en un momento, nos dolió, nos dio enojo, pero dijimos dejémoslo así. Ese dejémoslo así es muy altivo. Mire, hermano, después de que a usted le duele algo, tiene que tratarlo, tiene que procesarlo, porque si usted no lo lleva delante del Señor para ser sanado, eso quedó ahí guardado. Y luego que vuelva a chocar, vuelve otro poquito, hasta que usted explota como usted nunca jamás pensó que tal vez lo podía hacer, amén. Recuerde que no era la primera vez que el pueblo se quejaba, el pueblo se había venido quejando, amén. Y al principio Moisés estaba con toda su fuerza para defender al pueblo aún delante de Dios, pero esa queja constante se convirtió en algo que ya Moisés no pudo resistir, ya sus nervios se alteraron, amén. Mire, hermano, por eso dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo de una vez. O sea, no deje acumular eso. Hoy es día de Santa Cena, hoy es un día maravilloso para que nos pongamos a cuentas con todos, amén. Si usted le nombran un hermano, una hermana o una situación y usted reacciona como, uy, de eso no me hablen, o dejémoslo así, eso quiere decir que usted está mal. Amén, que está manejando la situación, pero está irritado, amén, está irritada, y esa frustración residual puede llevarle a lo que le pasó a Moisés, amén. Moisés fue guardando, casi siempre los rebeldes son los mismos, casi siempre los que promueven las revueltas en cualquier organización casi siempre son los mismos, y a veces como que, ay, dejémosla, pero cada vez. ¿Y quién fue? ¿Fulanita o fulanito? O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estamos predispuestos con esa persona y ya estamos guardando ahí frustración, se nos ha venido quedando y podemos llegar a actuar mal, amén. Por eso si usted ve que se le está acumulando algo que le está llevando como a punto de explotar, trate con eso rápido antes de que explote. Es que me incomoda como ese hermano me mira. Es que me incomoda que yo siempre que paso esa persona me queda hablando mal de mí. Todas esas cositas es mejor que usted los trate rápido, amén. O es que no me gusta que mi esposo me está hablando de esta manera, pero para no tener problemas dejémoslo así. Dejémoslo así, es que cualquier día explota y dijo lo que nunca debía haber dicho, amén. O actuó como nunca debía haber actuado, bendito el nombre del Señor, deshonrando a Dios, amén. Siempre que deshonramos a Dios vamos a tener consecuencias de destrucción, de maldición, amén. Así como siempre siempre que honra a Dios tiene consecuencias de bendición, siempre que lo deshonra tenemos consecuencias de maldición, amén. Por eso tenga mucho cuidado, hermano, no deje llegar hasta explotar, no se acostumbre a ser esas personas que guardan y guardan hasta que exploten. No, siéntese, hable, amén,
mientras tiene todavía calma, mientras es capaz de decir las cosas con decencia, con respeto, tratémoslas, ya sea con un hijo, ya sea con el cónyuge, ya sea con un vecino, con un compañero de trabajo, amén, con un hermano de la iglesia, con un compañero de ministerio. No se deje llevar al extremo, no se deje llevar al límite, amén, porque eso de que yo voy a tratar, eso dejémoslo así, es orgullo, amén. Es orgullo, porque es creer que usted es capaz de manejarlo. Y la ira es precisamente eso, orgullo. O sea, es decir, Dios, déjeme esto y yo lo arreglo por mi cuenta. ¿Ve? Es quitar la mirada de la promesa de Dios y colocarla en el problema y tomárselo por su cuenta. ¿Ve? Yo esto lo arreglo a mi manera, es lo que le estamos diciendo a Dios cuando nosotros explotamos en ira. Dios nos ha dado la manera de Él. Amén. Y la manera de Él es, si tú ves que tu hermano te está fallando, tal vez no sea así, pero usted lo ve así. Tal vez el hermano o la hermana ni sabe usted cómo se llama, ni la ha tenido en cuenta, pero el diablo le puso de que él siempre habla de usted. Y usted pasa y voltea a mirar y ve que está hablando y usted supone que está hablando de usted y eso le está irritando y dice, pues llámelo, pero llámelo con respeto, amén. Llámelo como a su hermano y dígale, hermano, no sé si estoy equivocado o no estoy. Si usted siente que no está equivocado, dígale, hermano, es que yo veo que siempre que yo paso, usted está hablando mal de mí. Y él le dirá, ¿yo? Sí, usted, porque así lo está sintiendo. Pues dígale, sí, yo veo que usted. No, hermano, qué pena, yo no sé usted cómo se llama, yo no. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo a la iglesia? Yo no le había visto, porque eso puede pasar. ¿Amén? Eso puede pasar. Que ni le vio, pero el diablo le metió en la cabeza, o puede ser que sea cierto. Y la hermana le diga, no, sí, hermana, es que mire, a mí me dijeron que usted dijo esto. Mire, a mí me encanta cuando las personas van y me dicen, pastora, usted dijo esto de mí, porque es que hay muchas personas en la iglesia que se dejan usar del diablo. Recuerde que uno, así sea hijo de Dios, se puede dejar usar del diablo a decir cosas que uno no ha dicho y lo dicen como una gran verdad. Y hay personas que lo creen firmemente porque alguien se lo dijo. Como yo le digo a muchas personas, Dios mío, si somos sus pastores, o sea, usted lo cree así de facilito, porque alguien viene, ¿por qué no viene y me dice? Venga y diga, en lugar de irritarse, en lugar de cargarse de un montón de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Venga, dígame. O sea, debemos tener esa confianza. Y si la persona viene y nos dice, pues seamos humildes de oír y decirle sí lo dije, o no lo dije, o sí lo dije por esto, hermano, pero pues perdóneme, ¿sí? Y el hermano le dirá, no, pero ahora tiene que ir a decirle a los que le dijo que no. Ah, bueno, yo voy y le digo que no, ¿verdad? Porque lo que me interesa es que tener mi corazón sano, libre. Mire, hermano, lo más importante para nosotros es mantener la comunión con Dios. La irritabilidad nos rompe esa comunión con Dios, amén. Por eso perder el control ante las situaciones es decirle, Dios, hasta aquí confío en ti. Fue lo que le pasó a Moisés. Dice, por cuanto no me creíste, amén. O sea, el arranque de ira, porque es que, hermano, usted sabe que es controlar 2 millones de personas con una actitud de esclavos, que todo era un problema. Eso no es fácil, amén. No es fácil, pero Moisés había confiado en el Señor y este era un momento maravilloso de Dios, bendito el nombre del Señor. Por eso cuando explotamos en ira, es decirle, Señor, esto ya es demasiado para mí. ¿Amén? Usted no hace nada, mire lo que me están haciendo y usted no hace nada, entonces yo me lo voy a tomar por mi cuenta. Eso es lo que estamos diciendo cuando tenemos arranques de ira, amén. Cuando nos vamos con toda en ira a arreglar una situación por nuestra cuenta. Veamos qué le pasó a Moisés, amén. Dios le había dado a Moisés ese carácter fuerte, o sea, de aborrecer lo que Dios aborrecía, amén. Tanto que recuerde cuando él bajó con las tablas de la ley y vio que el pueblo se había levantado un becerro y estaban adorando el becerro, eso fue terrible para Moisés, amén, porque era el corazón de Dios ahí. Dios se enojaba por eso, amén. Dios se enojaba, pero él no lo tomó contra él. Él entendió que ellos se habían rebelado contra Dios y le preguntó a Dios qué hiciera, y Dios le dijo que cogiera el becerro y lo moliera y les hiciera tomar esas aguas, amén. Y él lo hizo así. O sea, Dios, te están ofendiendo a ti. El problema es que a veces lo tomamos como si nos estuvieran ofendiendo a nosotros, y ahí es un problema grave, amén.
Moisés se enojaba cuando las personas desobedecían la ley de Dios, cuando un hombre del pueblo llegó y se cogió una mujer pagana y se la llevó a la tienda y estaba fornicando con ella, y eso, o sea, Dios estaba enojado, y Moisés revelaba ese enojo que Dios tenía y dijo, dio una orden: levántese el pueblo y santifíquense en ellos, amén. Y solamente se levantó la tribu de Leví y se santificó al quitar el pecado del pueblo. Mire, hermano, uno no puede ser tolerante con el pecado. No estamos hablando de, ay, entonces ahora alguien peca, ay, hermanito, tan chistoso. Recuerda que el Señor ya perdonó todo eso, sígalo haciendo, ¿no? Eso es tolerancia con el pecado. Yo tengo que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y Dios le había dado ese temple a Moisés para aborrecer lo que deshonraba a Dios, amén. Pero en este momento de número 20, él actuó de una manera impía, amén. Él actuó en una manera carnal, bendito el nombre del Señor, por haberlo hecho en un momento de ira, amén, de un impulso de él. Vuelvo y le digo, ¿quién lo llevó al límite? Tal vez el rebelde siempre estaba ahí al frente, ¿verdad? Cuando él se paró. Mire, hermano, usted haga la prueba cuando Dios le dé la oportunidad de estar aquí, mírelos a todos y mire si usted tiene paz con todos o si alguien lo irrita a usted. Si hay alguien que cuando usted lo ve como que, ay, aleluya, Señor, amén, miremos para otro lado. O tengo la libertad de mirar a todos a los ojos, sí, aunque hayan hecho cosas, pero ya han sido tratadas, bendito el nombre del Señor. O todavía hay irritabilidad, bendito el nombre del Señor, amén. Esto, ¿por qué le pasó esto a Moisés? O sea, ¿qué lo llevó a ese límite? Veamos 4 cositas que debemos cuidar también en nosotros, amén, para que no nos lleven las situaciones, los problemas, las circunstancias, no nos lleven a actuar con ira, amén. Lo primero que le pasó a Moisés es que hizo mal uso de su autoridad, amén. Como autoridad uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, amén. A veces creemos que porque somos autoridad en un ministerio, entonces tenemos una autoridad absoluta, y a veces nos pasamos, amén. A veces nos pasamos, a veces como líderes, entonces tomamos siempre las reuniones para regañar a todo el mundo y para irritar a todo el mundo y para incomodar a todos, ¿verdad? Porque es que eso es lo que me da mi autoridad, o gritar, o tal vez suplantar la autoridad de los padres, ¿verdad? No, por ejemplo, nosotros como pastores tenemos autoridad aquí en la iglesia, amén. Pero ya en su casa la autoridad es suya, amén. Ya, pero aquí toca aprovechar para enseñar todo, amén. ¿Por qué? Porque allá en su casa la autoridad es ¿qué? Suya. Aquí se colocan unas normas para los que sirven, pero otra cosa es lo que usted exija allá en su casa. Ojalá estemos de acuerdo y así podamos crecer, amén. Pero si usted ya dice no, pues hasta ahí llegó nuestra autoridad sobre su hijo, no nos podemos sobrepasar. Tampoco podemos abusar de la autoridad como padres. La Biblia nos dice a nosotros los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando producimos ira, a veces con palabras que humillan, amén, palabras muy calificativas que deterioran la personalidad de ese hijo, de esa hija, o acusaciones, o burlas, o mofas, o pleitos entre padres, ¿verdad? O el abandono de un hogar, la irresponsabilidad por el sustento, todo esto produce ira. Dice, no, críenlo en disciplina y amonestación del Señor. En todo hogar debe haber una disciplina, debe haber unos reglamentos, ¿sí? Debe haber unas normas que sean claras y que estén acordes a la palabra de Dios. No podemos ser arbitrarios, amén. Hay una norma, nos quedó fácil a los padres, aquí está la palabra. Enseñemos eso a nuestros hijos. Por eso ahorita en escuela dominical vamos a trabajar más profundo la doctrina, amén. Vamos a profundizar un poco más sobre la doctrina bíblica, amén. Durante este año vamos a trabajar todos en una misma temática, todas las edades. Ojalá usted, padre, se involucre en ellos, amén. Y así podamos crecer en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tengamos una unidad de criterios, amén. También la autoridad como cónyuge, a veces nos sobrepasamos en nuestra autoridad como cónyuge, y es uno de los graves problemas que vive hoy la humanidad, es el mal uso de la autoridad.
Hay mucha autoridad que cree que porque es autoridad, por ejemplo en nuestros gobiernos que estamos viendo, la autoridad es de respeto, es de admirarlos. Cada rato un escándalo, ¿verdad? Cada rato ha habido estafas, robos al fisco, todo esto es abuso de autoridad. Hay personas que porque tienen autoridad como policías, entonces se han pasado a maltratar, ¿verdad? Ya a humillar a una persona, o muchos miembros de ejército también. Entonces el problema es que trayéndole la cura, entonces la cura se está volviendo peor que el mal. Entonces ahorita ya prácticamente les quitaron casi, bueno, les habían quitado casi toda la autoridad, otra vez se la están devolviendo, amén, a las autoridades civiles. Pero el problema es cuando hacemos mal uso. Por ejemplo, muchos padres se ensañaban contra sus hijos a quererlos matar. Entonces el gobierno sacó unas leyes de que ya entonces los papás ya no saben si pueden corregir o no pueden corregir, porque medio les dicen algo y ya los niños se saben el número de teléfono para llamar, ¿no es cierto? Y ya cualquier cosa se está estimando como ¿qué? Como maltrato, ¿no es cierto? Entonces ya muchos padres prefieren como, pues entonces haga lo que quiera. Y los resultados están siendo ¿qué? Catastróficos, porque donde no hay autoridad, entonces ¿qué hay? Anarquía. El problema no es la autoridad, es el mal uso de la autoridad. Mire, hermano, como líderes no podremos ser líderes eficaces si tenemos arrebatos de cólera. Búsquese un espejito, póngalo ahí donde usted pueda ver. Porque le dicen que usted es tan bravo, tan brava. Usted dice, no, yo no soy bravo. Que hoy santanderiano, ¿verdad? Entonces, pongámoslo ahí a ver cómo es que andamos mirando, porque la gente nos está teniendo miedo, amén. ¿Por qué? Porque eso no nos permite ser líderes eficaces. Sí, puede ser que la gente le tenga miedo, pero no es que haya cambiado su conducta, no es que de verdad se estén generando cambios en su vida, sino simplemente me tienen miedo, ¿verdad? Pero eso no cambia a nadie. Por eso dice la Biblia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el momento que ponemos nuestra ira, es como si le dijéramos a Dios que se pusiera a un lado, amén. Moisés, segundo punto grave en Moisés, fue que ministró movido por su frustración y no por la obediencia, amén. Recuerde que cuando el pueblo se quejó, él hizo lo correcto, él fue delante del Señor, pero el Señor le dio una instrucción y él se dejó llevar, fue por la frustración, explotó y se le olvidó lo que Dios le había dicho que hiciera en ese momento, amén. En lugar de haber visto la promesa de Dios que decía voy a hacer brotar agua de la peña, solo vio el problema. En ese momento el milagro que Dios iba a hacer se le olvidó y se concentró en el problema, amén. En el problema, bendito el nombre del Señor. Somos nosotros los que decidimos si vemos la promesa o vemos el problema. Esa decisión la tomamos cada uno de nosotros en todo momento, amén. Yo no sé si Dios ya le ha dado promesa por sus hijos, amén. Créala, sígala creyendo, pero resulta que en ese proceso hubo una trastabillada y usted le olvidó la promesa. Y Dios fue el problema y explotó en ira y actuó y dijo y hizo. Y luego, uy Señor, ¿yo por qué hablé así? ¿Yo por qué no creí si tú lo habías dicho? Amén. Cuando nosotros nos centramos en las promesas de Dios, descansamos y somos capaces de seguir confiando en Él, amén. No perdemos el control. Mientras uno esté concentrado en la promesa, uno no pierde el control, amén. Pero perdemos el control porque perdemos la confianza. En el momento que yo quito la mirada de la promesa y la coloco en el problema, puedo reaccionar así, amén. Por eso si Dios le ha dado una promesa, usted declárela, créala, dígala todos los días, amén. Declárela, que el que lo dijo lo va a hacer, bendito el nombre del Señor. Lo que pasa es que todo lleva un proceso, amén. Todo lleva un proceso, o sea, de cuando Dios dice a que usted lo vea, como decía el pastor el viernes, no miremos más tiempo, porque si fue Jacob fueron 20 años, si fue Abraham fueron 25, si fue Moisés fueron 40 y no entró, amén. José fueron 17 años, amén, lo vio la gloria de Dios. Daniel fueron 70 años, amén. O
O sea, Dios lo hace, pero recuerde, Dios no es que sea lento, no, es que son procesos. Él le da la promesa para que usted no pierda la confianza. O sea, cuando casi siempre que Dios le habla a uno, uno dice, ay, como que viene un zafarrón porque me está recordando lo que quiere hacer, amén. Lo que Él va a hacer para que yo no me desanime en ese desierto que tengo que pasar o en ese proceso que tengo que pasar, amén. Porque es que, hermano, lo que nos tienen que moldear es muchísimo. Entre más caprichosos seamos y entre más seamos de esas personas que nos resistimos al cambio, más tiempo se va a demorar, amén. Si somos personas dóciles, creyéndole a Él, Señor, tú tienes control de todo, Señor, tú sabes lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, yo no lo sé, yo estoy confiando en ti, ¿verdad? Eso hay que decirle al alma, porque es que el alma es la que a veces quiere decir ya no más, amén, ya no más. Entonces la frustración viene, hermanos, cuando perdemos la confianza. Creemos que a Dios ya se le olvidó el caso, o que Dios ya soltó eso, o que Dios ya no va a cambiar a su cónyuge, o que Dios ya no va a cambiar a su hijo, o que Dios ya no va a cambiar esa situación económica, y ahí es donde nos frustramos, amén. Un tercer problema de Moisés y que debemos evitar es que él perdió la nueva oportunidad de ver un milagro al volverse hacia el pasado, al echar mano a ese carácter agresivo que él tenía, amén. Él era agresivo, amén. Y recuerde que en Dios tenemos, bueno, en Dios tenemos un tiempo, amén, pero nosotros tenemos dos tiempos. Uno, que es el que medimos con el calendario, que es el que llaman el tiempo Cronos, amén, que es el que medimos con segundos, minutos, horas, días, meses y años. Entonces hoy estamos a 3 de febrero del 2019 en el tiempo Cronos, amén. Pero está el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios para nosotros, bendito el nombre del Señor, que es el momento que Él tiene para obrar en cierta área, amén. Usted ha venido pidiendo, no sé qué está pidiendo, recuerde algo de lo que ha venido pidiendo así intensamente, y ya el Señor por la palabra le ha dicho que lo va a hacer, o ya le ha mandado palabra de que lo va a hacer, amén. Pero usted ahí está esperando ¿qué? ¿Qué es lo que está esperando usted ahora? El Kairos de Dios, amén. O sea, el momento en que Dios se va a mover a favor suyo para hacer el milagro, amén. Yo le daba testimonio hace unos días, hace 20 años Dios me mostró algo que iba a hacer y lo vimos el 2 de enero ya, amén, ya hecho una realidad, pero fueron 20 años esperando el Kairos de Dios en ese aspecto, amén. Ya Dios dijo que lo iba a hacer, ya tenía el diseño, todo, pero no había llegado el Kairos, o sea, no ha llegado el momento de verlo tangible, bendito el nombre del Señor, amén. Recuerda, todo el pueblo estaba ¿qué? Clamando por agua, y Dios permitió ese momento, o sea, Dios permitió ese momento porque Él quería hacer un milagro delante del pueblo, Él quería reafirmarle la fe al pueblo. O sea, Dios iba a hacer algo muy grandioso en el corazón del pueblo si Moisés lo hubiese permitido. ¿Ven? Ellos ya estaban decayendo, ellos ya estaban débiles en la fe, y Dios le quería mostrar, si Moisés hubiese obedecido, que él seguía siendo fiel, amén, y que solo hablándole a la peña iba a ¿qué? A brotar agua, bendito el nombre del Señor. Pero en ese momento Moisés no usó la unción de Dios, amén. Él fue su carácter agresivo. Él no usó el poder de Dios para resolver el problema, amén. Había un problema ante el pueblo, pero era un momento Kairos de Dios, era un momento de Dios. Mire, hermano, a veces nosotros metemos las de caminar en el momento que vamos a ver el milagro, nos cansamos, dejamos de confiar. Mire, téngalo por seguro, lo que Dios dice lo hace, amén. Lo que Dios dice lo hace, bendito el nombre del Señor. Por eso Dios demanda muchísimo de la persona que se pone a decir que Dios dijo cuando Dios no dijo, amén. Dios demanda a esos que usan la profecía para decir lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere, porque Dios, a lo que Él dice, Él es fiel, bendito el nombre del Señor, amén. Y Moisés lo que hizo fue devolverse a la manera antigua de él hacer las cosas. Mire, tal vez una atadura suya fue la agiotista.
fue el gota a gota, le ató, le acabó la finanza, ¿verdad? Usted ya entendió que eso no agrada a Dios y listo, Señor, yo voy a confiar, y tal vez hoy está pero reapretado que no sabe ni cómo va a ir para la casa, ¿verdad? Siga confiando, siga esperando. Dios se quiere glorificar. Mire, hermano, es que hay muchos creyentes que nunca le da la oportunidad a Dios que se glorifique. O sea, antes de que se queden sin un peso, empiezan a arañar del uno y del otro. Hermanito, mire, ayude, hermanito, que esto, hermanito, que aquello, ¿verdad? Y ya hay hermanitos que dicen: ay, estoy ocupado, hermanito, porque ya sabe que cada vez que quiere hablar es llevarse un billetico, ¿no es cierto? Y no le da la oportunidad a Dios de glorificarse. No le ha dado la oportunidad de que en esa área se glorifique, amén. No, usted comience a ser fiel a Dios y espere en Él, amén. Espere en Dios. Mire, qué día me decía una hermana: pastora, vi la gloria de Dios en la enfermedad de su esposo. Dice, un día tenía que ir a reclamar una medicina. Dijo, pero yo me propuse no pedirle a nadie. Señor, tú vas a ser mi sustento en este proceso, amén. Y tú me vas a proveer. Y dice que tenía que ir a reclamar una medicina y dijo, listo, Señor, pues no hay un peso y yo no voy a sacar prestado. Y yo no le voy a decir a nadie que me dé, porque yo me he declarado en este barrio tu hija y yo te quiero glorificar. Me voy a pie entonces. Dijo, y iba caminando y llegando ahí a la parada del bus, dijo un señor, yo nunca lo había visto, él no me conocía, yo no lo conocía, y le dijo, señora, no tiene para el bus, ¿no es cierto? Tome. Y le entregó para los buses de todos esos días, amén. Dijo, yo me iba y le decía, Señor, yo soy tu hija, y allá los pastores nos han enseñado que nosotros no tenemos por qué estar comiendo el rezago ahí de los tomates dañados que quedan, que lo dan a 5 por 1000. No, Señor, yo como hija tuya, yo me merezco lo mejor y yo voy a comer cosas de buena calidad. Y se fue para el Fruver y no llevaba un peso. Dice, yo no llevaba un peso, pero Señor, tú te vas a glorificar aquí, yo siento que tú te vas a glorificar. Y eso hecho manzanas, hecho peras, hecho tomate de buena calidad, todo. Pero ella decía, ¿y usted qué va a hacer, Señor? Y comenzó y pasó allá al pesito y empezó el Señor y le dijo, señora, ¿por qué no llevó estas naranjas? Mire, lleve estas uvas. Y ella fue, naranjas, uvas, todo. Y ella pase. Y ella, Dios mío, yo voy a quedar, pues usted verá y me deja aquí en vergüenza. Cuando ella le dijo, ¿cuánto es? No, señora, llévelo para su casa. Amén. Dijo, y por mucho tiempo Dios le sostuvo la fruta de ese Fruver, bendito el nombre del Señor, amén. Mire, hermano, esos momentos no los vea como problemas. Es que el problema es ese, que él ve todo donde podemos ver la gloria de Dios. O sea, porque en lo que usted puede hacer, pues no ve mucho la gloria de Dios. Es en eso que se le sale de la mano, amén. Y cuando llegan esos kairos de Dios, no lo dejamos actuar. No lo dejamos actuar, amén. Nos vamos a nuestra manera y nos importa volverle a firmar a la agiotista. O sea, yo me aterro de eso. Creyente, más enseñar de eso, hermano. Gente en el liderazgo que todavía se deja llevar por el agiotista, por el gota a gota. Dice la Biblia, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a cosa vana ni jurado aún en daño suyo, lo hace con engaño, quien su dinero no dio a usura. Mire, hermano, pero hay personas que no y lo saben y lo siguen haciendo. O sea, ellos deshonran a Dios y luego se preguntan por qué la situación que están viviendo, porque es que si yo no lo honro a Él, amén. Si yo no lo honro a Él, o sea, esos momentos no son para destruirle, son kairos de Dios para moverse en su vida con milagros. Usted le está pidiendo, ¿y un milagro qué es? Donde usted ya no es capaz de hacerlo, amén. Donde usted ya no es capaz de resolverlo, donde esa situación ya se le sale de la mano a usted, ahí es donde nosotros vemos ¿qué? Milagros, amén. Moisés necesitaba un milagro, pero a la manera de Dios, amén. Fue y consultó a Dios, pero no hizo lo que Dios le dijo, hizo las cosas a su manera, amén. Una tercera causa por la que Dios lo reprendió tan duro, recuerda que él era el caudillo, el máximo líder, la persona que había visto a Dios, que había visto su gloria, que lo conocía, pero lo representó mal ante el pueblo. Dice, no me glorificaste delante del pueblo, me hizo ver ante el pueblo como si yo fuera un iracundo.
Mira, hermano, a veces le decimos a las personas que Dios nos coloca o a los hijos, es que Dios no lo quiere a usted. Yo no puedo desfigurar el carácter de Dios delante de las personas que Dios ha puesto. Amén. Dios le ama incondicionalmente. Amén. Esa actitud Dios la aborrece, pero a usted le ama y va a trabajar con usted, así le toque darle vara, pero va a trabajar, amén, porque lo ama. O sea, nunca puedo dañar la idea de una persona que Dios deja de amarlo. Dios nunca dejará de amarnos, dice su palabra, amén. Si Él le está dando varitas, precisamente porque lo ama, bendito el nombre del Señor, amén. Si Dios está permitiendo que las puertas se le cierren, es porque usted está descarrilando, amén, por el camino que iba, usted no glorificaba al Señor. Mire, hermano, hay personas que no viven para la gloria de Dios. Ellos solo viven para sus deseos y antojos, para lo que ellos quieren, y Dios tiene que existir para ellos, y si no, ellos se ponen bravos. Se enojan con Dios, pero ellos no viven para la gloria de Dios en absoluto. A ellos no les interesa glorificar a Dios, amén. Miren, Moisés hizo una mala representación de Dios ante el pueblo. Cuando uno empieza a guardar frustración, podemos deshonrar el carácter de Dios, amén. Podemos comenzar a causar heridas a las personas que nos oyen. Podemos comenzar a volvernos como muy violentos, amén. Dios, es como si uno le estuviera diciendo: Dios, usted ya no es capaz de cambiar a esa persona. Dios, usted ya no es capaz de cambiar a mi cónyuge. Dios, usted ya no es capaz de cambiar a mi hijo. Dios, usted ya no es capaz de cambiar este grupo que me puso a liderar, amén. No, Dios sabía lo que Él estaba haciendo, amén. Y ¿quién es el único que puede cambiar a una persona? Dios. Pero cuando nosotros nos empezamos a irritar, es porque a veces nos cogemos las cosas de manera personal. O sea, es como si la persona que desobedece nos estuviera desobedeciendo a nosotros y no a Dios, amén. Y no a Dios. ¿Cuál debe ser entonces la manera correcta de actuar? ¿Cómo deberíamos actuar? Moisés también nos lo enseña. En Éxodo 17, del 2 al 7, vemos a Moisés actuando de una manera correcta, amén, como debemos hacerlo, bendito el nombre del Señor. Mire, en número 20, el pueblo desconfió de Dios, pero Moisés también desconfió de Dios. En Éxodo 17 era el mismo problema, y aunque el pueblo desconfió de Dios, Moisés no, Moisés confió en Dios. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Mire, allí Dios le dijo: golpea, y él la golpeó y salió agua. Ahora le dijo: háblele, y él lo que hizo fue golpearla con ira. Amén. En esta vez él no golpeó con ira, simplemente tóquela, golpéela, tóquela y ella le va a brotar agua. Amén. Pero en la otra situación dejó de confiar en el Señor, amén. Empezó bien, pero comenzó a albergar ira, a albergar frustración por la presión constante que este pueblo le estaba generando, amén. Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando ellos se rebelaron en Éxodo 17, él no lo tomó a manera personal. Él simplemente le dijo: Jehová, se han rebelado contra ti, han tentado a Jehová. Esa es la manera correcta. Mire, hermano, usted como líder, tal vez alguien se le levante, no lo tome de forma personal. El problema es cuando creemos que es hacia nosotros que la persona se está rebelando. Entonces eso nos duele, porque como humanos nos duele, ¿no es cierto?
y entonces nos irritamos y esa irritación comienza a albergar frustración y la frustración lo lleva a uno a la desobediencia, amén, a la desobediencia. Por eso actuemos como Moisés en Éxodo 17 y no como Moisés en Números 20, amén. Si usted siente que hay irritabilidad, no sé si es en la casa, es en la empresa. Mire cuántas personas han perdido el trabajo que era bueno, que estaban tranquilos, cómodos allí, porque empezaron a albergar, tal vez porque ascendieron a alguien y a usted no, o tal vez porque le subieron más a esa persona y a usted no, y eso le dolió, y usted empieza y ya no trabaja igual, ya no trabaja con la misma espontaneidad que lo hacía, con el mismo amor, con el mismo compromiso, y deja que eso crezca y cualquier día que le hablen o le digan algo, reacciona con ira. Y muchas personas hasta ahí llegaron, amén, en esa carrera que Dios había puesto por delante. O muchos ministros, hermano, empiezan a irritarse porque tal ministro, mire, a ese sí lo han tenido en cuenta, mire, a ese sí le dieron este cargo, mire, a mí ¿por qué no? Mire, hermano, cuando usted confía en Dios y que Dios va a hacer lo que Él prometió, ¿usted está qué? Usted dice, todo está bajo control, Padre, todo está bajo control, amén. Tal vez no estoy listo para ese ascenso todavía, tal vez, o sí, puede ser que estén actuando injustamente, pero hay uno que todo lo está viendo, amén. Hay uno que todo lo está viendo y que tiene control de nuestra vida y que si tiene que hacer movida, las hará. Mire, hermano, cuando usted lee lo que Dios hace por su pueblo y por sus hijos, eso nos da una confianza increíble. Por ejemplo, pensar que Él paró el sol y paró la luna. Y los científicos lo han corroborado que así fue, amén. Donde Dios detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ascalón, eso quedó quieto ahí mientras el pueblo terminó de vencer. Mire, hermano, Dios puede mover cielo y tierra por usted. Entonces no nos irritemos porque no nos tienen en cuenta, porque mire, a veces nos dejamos llenar de esa amargura y eso es lo que nos tiene detenidos, amén. No estamos glorificando al Señor. Ahora nos dicen cualquier cosa y decimos, ¿para qué? ¿Para tal cosa? ¿Para qué? ¿Para tal otra? ¿Por esto? ¿Por aquello? Para que después digan esto. Eso quiere decir que hay que frustración, y usted dice, es que a mí no me tienen en cuenta, es que me voy a alargar ya de esa iglesia es de puro cuello, eso tienen que empezar los apellidos por tal nombre para que lo nombren a uno. Mire, hermano, eso quiere decir que su corazón tiene mucha frustración, amén, y en cualquier momento Satanás le puede hacer una mala pasada. Entonces, si está irritado con el pastor, saque cita. Si está irritado conmigo, saque cita, amén. Dígame, pastora, vea, tengo una rabia con usted. Dígamelo. Dice la Biblia, confesémonos los pecados unos a otros y vamos a ser sanados. Hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho, pastora, yo le tenía a usted una rabia, pero vengo a confesárselo a ver si se me va. Porque la Biblia dice eso, confesémonos los pecados los unos a los otros y vamos a ser ¿qué? Sanados, vamos a ser libres. Yo no sé cuánto prejuicio tenga metido ahí en su corazón y usted cree que son los demás los que le tienen ahí sentado. Es usted mismo, amén. Es usted misma con todo eso que tiene ahí guardado y Dios le dice, hasta que no sane eso no volvemos a trabajar, amén. Vaya y sale, y cada vez que usted se mete con el Señor, porque ahora sí el Señor le dice, vaya, arregle ese problemita. Ay no, Señor, pero eso ya pasó hace rato y qué bobada yo ponerme a decir eso. No, bobada no, porque usted está irritado por eso. No deje que el sol se le siga poniendo al enojo. Dice la Biblia, no le dé lugar al diablo, amén. No le dé lugar al diablo. Eso que lo tiene frustrado, frustrada, hermano, eso es una puerta que usted le tiene abierta al enemigo y él va a esperar el mejor momento para hacerle una mala pasada. Qué triste que Moisés resista 40 años y ya en la recta final, por un arranque de ira, perdió esa promesa maravillosa, amén. No se perdió, él no se perdió, amén. Él se humilló, dice, Señor, tú tienes la razón, amén. Si ya dijo que no hablemos más de eso, no hablemos más de eso y punto, amén. Está con el Señor y un día nos vamos a encontrar con Él y nos contará otro poco de cosas de lo que vivió con el pueblo de Israel, amén. Pero por ahora aprendamos la lección de Él. No quite la mirada de la promesa, siga confiando, siga creyendo. Dios que dijo que lo iba a hacer, Él va a cumplir esa promesa sobre su vida. Coloquémonos en